Bienvenidos a este quinto video. Recordemos que en el anterior video hablamos un poquito sobre ya las propiedades, hemos terminado las básicas, ¿no? Sumatoria, resta, multiplicación y división. Nos queda pendiente un ejercicio completo de división en relación de un polinomio con otro polinomio, pero vamos a hacer un paréntesis en este quinto video hablando un poquito sobre la línea de los exponentes y radicales, ¿sí? Que en este orden pues vendría a ser lo que nos toca, ¿no? Revisar un poquito a nivel de álgebra. Pero lo que a mí me interesa va a ser netamente no recordar exponentes radicales a nivel solamente de números, la parte de coeficiente, ¿no? Porque eso ya lo sabemos, ¿no? Un número, un exponente, si al final del día, va a representar cuando un número está multiplicado por sí mismo n número de veces. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí 3 veces, ¿sí? Se multiplica el 2 por sí mismo, ¿cuánto me va a dar? 2 por 2 me queda 4, 4 por 2 me queda 8, ¿sí? Esto es igual a 8, ¿ya? Pero en este caso este resultado, ¿sí? O más bien dicho, esta expresión que tenemos 2 por 2 por 2, los matemáticos decidieron pues ponerle lo que se llama exponente, ¿sí? En la parte de acá arribita, y a indicarnos el número de veces que ese número se repite, ¿no? Entonces esto vendría a ser un 2 al cubo, ¿sí? Que 2 al cubo nosotros ya lo entendemos de manera directa que es igual a 8, ¿sí? No es una operación compleja adicional, sino más bien una operación que se deriva de la línea de multiplicación por el mismo número, ¿sí? 2 elevado al cubo igual a 8, que es lo mismo decir que el número 2 se multiplique 3 veces, ¿ya? Y los radicales será la parte contraria, ¿no? Buscar un número que multiplicado por sí mismo me da el resultado que estoy buscando. Por ejemplo, aquí tengo un número 8 y a lo mejor aquí tengo la raíz cúbica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué número multiplicado 3 veces? Ahora me pregunta, ¿qué número multiplicado 3 veces me da 8? Ok, 2. 2 por 2, 4 y por 2 me da 8. Entonces el resultado es 2, que prácticamente la radicación es la operación contraria a la línea de potencia. ¿Ok? Entonces vamos a no estudiar esta línea de concepto, ¿no? Está bien recordar la parte conceptual, pero lo que vamos a estudiar es cómo se aplican ciertas propiedades para yo poder resolver la parte literal, ¿sí? La parte de letras, cuando yo tengo, en este caso, en mis casos de división o multiplicación, ¿sí? Y son propiedades bastante sencillas, ¿no? Que ustedes les pueden ver ahí, ¿no? Multiplicación con misma base, división con misma base, un exponente sobre exponente, exponente negativo y exponente cero. ¿Ok? Cuando hablamos de la línea de multiplicación con la misma base, me viene a hacer la siguiente ley, ¿sí? La ley que tenemos acá arriba. ¿De qué hablamos? Resulta que cuando yo tengo, ¿sí? Una misma base, ¿sí? Es decir, la misma parte literal, ¿sí? A por A, ¿no? Y los dos están elevados a exponentes diferentes, que es lo que nos pasaba en nuestros ejercicios, ¿no? Lo que nos pasaba en nuestros ejercicios, por ejemplo, tenía 3x, sí, y eso a lo mejor estaba multiplicado, ¿sí? Por un 4x cuadrado, ¿sí? Y nosotros veíamos que para hacer esta multiplicación de monomios, teníamos que multiplicar la parte numérica con la parte numérica, que me quedaría 12, y la parte literal con la parte literal, que vendría a ser aquí el x por x cuadrado, ¿sí? Y esta multiplicación se puede hacer y se termina como x al cubo, ¿sí? Recordemos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué dónde nace esa propiedad? Y es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la misma base, ¿sí? Una multiplicación, en este caso que tiene línea de exponentes diferentes, ¿sí? Siempre los exponentes se van a sumar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues pongamos el ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos una x que, bueno, sabemos que si no tenemos numerador está elevado, perdón, no tenemos exponentes, va a quedar elevado a la 1, ¿sí? Y tenemos aquí el x cuadrado, ¿ya? ¿Qué me dice la ley? La ley me dice que yo debo mantener la base, que va a ser x, y los exponentes se van a sumar. Es decir, acá arriba va a estar la sumatoria de los dos exponentes que en este caso tengo, ¿ya? ¿Qué me va a dar igual eso? X, 1 más 2 me da x al cubo, ¿ya? Y esta propiedad es importantísima para poder realizar ejercicios a nivel de multiplicación en álgebra, ¿no? Porque voy a utilizar prácticamente esta propiedad para poder multiplicar toda la parte literal, ¿ya? En la parte contraria, se podría llamar así una operación contraria a lo que acabamos de ver, tenemos la división con igual base, que viene a ser pues prácticamente lo mismo, ¿no? Tengo aquí una pequeña división que tiene la misma base, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, ¿sí? En este caso, vamos a ponerlo como
3x ya no por 4x cuadrado, sino dividido para 4x cuadrado, ¿ya? ¿Y qué quiere decir ahí? Nosotros simplemente poníamos, ¿no? Parte numérica con parte numérica se quedaría tal cual, 3 para 4, ¿sí? En este caso podría ponerle 0,75 en decimales, pero lo vamos a dejar en fracción, un número fraccionario. Y el x en este caso vendría a ser x, ¿sí? 1 sobre x, ¿no? Entonces aquí simplemente me quedaría 3, ¿sí? 3 sobre x, ¿ya? Pero ¿de dónde sale esa línea de simplificación? Pues me sale de esta propiedad que me dice que cuando yo tengo la misma base y tengo una división de exponentes, los exponentes se van a restar, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo aquí x a la 1 dividido para x al cuadrado, y en este caso los exponentes que tengo se van a restar. Mantengo la base y los exponentes se restan, que vendría a ser 1 menos 2. ¿Sí? Una propiedad bastante básica que me queda con x elevado a la menos 1. Y de aquí parte de mi exponente negativo que me acaba de quedar en este momento, nace mi siguiente propiedad. ¿Ya? Entonces, pueden pausar su video, mirar cómo se aplica, que no es muy complejo, ¿no? Una aplicación de una propiedad netamente. Y vamos a ver de dónde sale esta línea de número negativo, ¿ya? Resulta que la línea de números negativos, antes de ver exponente sobre exponente, vamos a limpiar esta parte de acá. Vamos a que nos quede librecito para poder mirar nuestras siguientes propiedades, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo los de exponente sobre exponente para más después. Resulta que la propiedad que me dice a mí el número negativo, sí que, bueno, cabe resaltar que fue el resultado que acabamos de ver en la aplicación de división con misma base, ¿sí? Restamos 1 menos 2, menos 1. En el exponente negativo lo que me dice es que se debe invertir mi número, ¿sí? Es decir, la base con el exponente se debe invertir ese número y se cambia el signo del exponente, ¿sí? En la aplicación directa de esta propiedad tendríamos, por ejemplo, si yo tengo x elevado a la menos 1, vendría a ser igual a 1 dividido, ¿sí? Estamos dando la vuelta a nuestro número, dividido para x elevado a la 1, ya no menos 1, ¿sí? Eso es lo que me dice la propiedad, que simplemente fue que los matemáticos no se dieron cuenta en este ejercicio, ven, ¿sí? X a la 1 dividido por x al cuadrado, que está acá atrás, ¿no? Que hicimos anterior, tiene 1 menos 2 y me quedó signo negativo. Nosotros sabemos que en este caso, pues simplificación, me queda 1 sobre x, ¿no es cierto? Me quedaría 1 sobre x, que fue lo que nos quedó en el ejercicio. Entonces dijeron, ok, mirando esta línea, nuestra propiedad de división, que sabemos que se restan, pues coincide, bueno, prácticamente hemos visto, ¿no?, que se cumple esta igualdad. Sí, que cuando yo tengo un número negativo, para poderlo transformar, ¿sí?, prácticamente un número positivo, simplemente voy a invertir, ¿ya? Es como una propiedad que se debe cumplir, no es una teoría matemática que se debe cumplir, ¿ya? Al final del día tenemos que cumplir con esta propiedad y la hemos demostrado, ¿sí? Hemos hecho la demostración de esa propiedad, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros encontremos un exponente negativo, quiere decir que tengo que invertir este número, ¿sí? Recordemos que todo número que nosotros no tengamos a nivel fraccionario siempre va a estar dividido para 1, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hemos invertido, ¿sí? Hemos invertido ese número a nivel numerador a denominador, denominador, numerador, y hemos cambiado el signo de el exponente negativo, ¿ya? Ahora, poniendo este mismo ejemplo, ¿sí?, si ya no tengo yo x a la 1, sino que tengo x sobre x, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Sí? Si yo tengo un número dividido por el mismo número, obviamente que va a ser igual a 1, ¿no? Si tengo 6 dividido por 6, me va a quedar 1. Si tengo x dividido por x, que recordemos las letras del final, por cientos números, tengo el mismo número dividiéndose para sí mismo, me va a quedar la unidad, ¿ya? Y resolviendo por la división, ¿sí?, con la misma base, me dice lo siguiente, que x elevado a la 1 dividido por x a la 1 es lo siguiente. Mantengo la misma base y resto, porque es división, resto los exponentes, que me quedaría 1 menos 1, ¿sí? ¿Cuánto me queda eso? 1 menos 1 me queda igual a 0, ¿ya? Y ahí nace nuestra siguiente propiedad, que cualquier número que yo siempre tenga elevado a la potencia 0, me va a dar siempre 1. ¿Por qué? Porque representa esta igualdad.
¿sí? Que yo tengo una misma base y los exponentes van a ser lo mismo. Por lo tanto, es una división de dos términos iguales, ¿ya? Y mi propiedad queda de esa manera, ¿no? Mi exponente es 0. Cualquier número elevado a la potencia 0 me da igual a... Hasta aquí hemos estudiado las propiedades que nos va a servir a nosotros para poder resolver nuestros ejercicios de álgebra, ¿ok? Vamos a limpiar un poquito esto. Ahí está nuestra propiedad exponente 0. Y solamente pues nos faltaría estudiar el exponente sobre exponente. ¿Qué es lo que me dice? Simplemente es que cuando yo tengo un número, vamos a subir esto para poder también mirarlo, que nos queda un poco libre, ¿sí? Cuando yo tengo aquí un número con potencia, ¿sí? Como tenemos a elevado a la m, y a ese número le pongo otra potencia encima, para poder resolver ese caso, para quitar ese paréntesis y que me quede una sola potencia, se deben multiplicar las dos potencias que están elevadas, ¿sí? Mantengo la misma base y las dos potencias se multiplican. Puedo tener aquí más, ¿sí? Pongo aquí, por ejemplo, un corchete siguiendo el índice de operación, ¿no? De los signos de agrupación, perdón, elevado a la p. Entonces, ¿qué va a pasar? No importa, los tres se van a multiplicar. Aquí simplemente, ¿no? Quedaría m por n y por p, y así elimino mi exponente sobre exponente. Eso en relación a lo que son las propiedades. Aquí vemos un poquito de la aplicación, una tablita, ¿no? Que hemos visto el libro de donde lo hemos sacado, ¿sí? La aplicación de la primera ley. Nos habla de la misma base, tenemos A y tenemos a la sumatoria, ¿no? Misma base y la sumatoria. Con la división es la resta de sus exponentes, mantenemos la base y restamos los exponentes. En exponentes sobre exponentes se realiza la multiplicación, como ven aquí 2 por 5, ¿sí? Y nos queda una propiedad última, que es prácticamente que cuando nosotros tenemos un conjunto, ¿sí? Y está elevado ese conjunto adentro, no dos términos, elevado a una potencia, yo puedo, en este caso, repartir mi potencia a cada uno de los términos, siempre y cuando, mucho ojo, siempre y cuando, y esto no hay que confundirnos, siempre y cuando adentro yo no tenga más de un término, ¿sí? Más de un término. Aquí, ¿y cómo yo veía si tengo más de un término? Recordemos los primeros videos que para poder yo identificar términos veía si hay sumatorios o restas. Si ustedes se fijan aquí, no tengo ninguna sumatoria y resta. Tengo una multiplicación, ¿sí? Es decir, un solo término. Cuando yo tengo un solo término, ¿sí? En este caso yo sí puedo repartir. Y mi potencia se reparte para para A y para B, ¿sí? Para los dos números, ¿ya? Entonces, miren, si yo tengo mi 3 por 4, todo eso en el conjunto elevado al cuadrado, yo puedo repartirle para cada uno, ¿sí? Para 3 al cuadrado y para 4 al cuadrado, ¿ya? Lo mismo en la división, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí solo tengo un solo término, ¿ya? Pero yo puedo ponerlo tanto al numerador como al denominador, ¿ya? No se vayan a confundir, ¿no? No se vayan a confundir. Por ejemplo, si yo tengo aquí A más B elevado a la N, esto ya no se puede realizar, ¿sí? Porque ya tengo dos términos y las leyes matemáticas, esta propiedad matemática, no se cumple, ¿sí? Y esto es un caso netamente de productos notables, que son los temas que vamos a reforzar en nuestro siguiente curso. Bueno, bueno, esto fue la pequeña introducción, ¿no? Ya vamos a ingresar a términos algebraicos que nos interesan mucho, son tres, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, que es factoreo, productos notables y racionalización. Pero es un tema que lo veremos ahí, ¿sí? ¿Cómo resolver este caso? ¿Ya? Aquí, chicos, ustedes no vayan a hacer lo siguiente, ¿sí? Que ponemos a elevado a la n más b elevado a la n. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo dos términos, ¿sí? Si tengo dos términos, yo no puedo repartir a cada uno, ¿sí? No se cumple, esto no se cumple, esto está mal hecho, ¿ya? Entonces, solamente cuando adentro tenga un solo término, ¿sí? Y en ese término tengo una multiplicación o división, yo puedo tranquilamente el n repartir para cada uno, ¿ya? Si tengo sumatoria o resta, olvidémonos de esta propiedad porque está mal hecho, ¿sí? Es uno de los errores comunes que se presenta, ¿ya? Es uno de los errores comunes que se presenta. Y finalmente, la última propiedad, antes de empezar a hacer ejercicios que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer dos videos, prácticamente el siguiente haremos un ejercicio. Tenemos la propiedad de nuestro números, propiedad de los números fraccionarios que tenemos en potencia, ¿ya? Y se cumple la siguiente regla. ¿Cuál es la regla? Que si yo tengo A, como, bueno, tenemos ahí elevado a la 1 sobre n, ¿sí? ¿Qué pasó? Que tenemos en la parte de exponente un número fraccionario,
se cumple lo siguiente, que el numerador, ¿sí? El numerador que tenemos aquí, siempre me va a indicar el nivel de potencia que tiene mi número, o en este caso mi base A, ¿sí? Y el denominador de la fracción siempre me va a indicar el nivel de radicales que tenga, ¿sí? Mi índice del radical, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, es una propiedad, es algo que debe cumplirse, que si yo tengo a elevado a lo medio, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí, a elevado a la 1 medio, ¿sí? ¿Qué me va a indicar la potencia? El numerador. ¿Cuánto es el numerador? El numerador aquí tenemos 1, ¿sí? Es decir, a va a estar elevado a la potencia 1, ¿sí? Y el denominador, que en este caso tenemos la parte del denominador, tenemos 2, me indica los radicales, es decir, todo este número completo va a estar elevado a la raíz cuadrada de a, ¿sí? Y es una de las propiedades más bonitas, ¿sí? Es una de las propiedades más bonitas. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí transformar cualquier radical en términos de potencia, ¿sí? Me va a permitir a mí, en este caso, transformar cualquier radical en términos de potencia, ¿ya? Eh, Aquí tenemos prácticamente la aplicación, ¿sí? Unos pequeños ejemplos que se ha preparado para ustedes, pueden ahí mirar, ¿sí? La aplicación de cada ley, ¿ya? Y una de las más importantes que vuelvo a hacer índices es la fraccionaria, ¿sí? La fraccionaria, ¿por qué? Porque me permite a mí transformar, si ustedes se fijan, al nivel de los radicales en potencia. ¿Y para qué? ¿Por qué, profe, es tan fácil? Porque si yo tengo radicales, a lo mejor se me complica mucho el ejercicio, ¿sí? Y yo simplemente ese radical le cambio a potencia fraccionaria y con esa potencia fraccionaria pues puedo operar, ¿sí? ¿Qué tal si me dicen, ok, Cristian, tienes que resolver raíz de x, ¿ya? Multiplicado por x? Ok, profe, eso está como muy difícil, ¿no? Acabamos de ver unas propiedades tan sencillas y me pone a hacer esa multiplicación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la misma base y en lugar de poner raíz, yo sé que el índice de aquí tengo elevado a raíz cuadrada, ¿no? No se la pone. Y yo sé que eso me muestra el denominador de mi fracción y esto está elevado a la 1, que es mi numerador, pues perfecto, yo lo escribo como 1 medio, ¿sí? Y multiplico por x. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Que tengo la misma base y se me hace una sumatoria muy sencilla. Me queda x elevado a la sumatoria de 1 medio más 1, ¿sí? Y simplemente me quedo con una sumatoria de fracciones, ¿no? Que si nosotros hacemos aquí el mínimo como un múltiplo va a ser 2, ¿sí? Para esta sumatoria de fracciones, 2 para 2 me queda 1, por 1, 1, más 2 previo para 1 me queda 2, ¿sí? Por 1, 2, ¿ya? Esto me queda igual, la sumatoria de fracciones. X me quedaría igual a 3 medios. Y con este X expresado con una potencia de fracción, a lo mejor es mucho más fácil trabajar, ¿sí? Sí, eso es una propiedad muy importante que hay que ponerla en práctica. Hasta aquí un poquito, ¿no? La parte de potencia. La línea de radicales, pues netamente no nos vamos a detener a estudiarla, sí, tal cual. Bueno, sin embargo, aquí están las propiedades, ¿sí? Recordemos que son muy parecidas a la línea de potencia, ¿no? Cuando yo tengo aquí un solo término, ojo, un solo término, ¿sí? Aquí no tengo sumatorias, ¿sí? Un solo término, que es la multiplicación de A por B, por eso tengo un término. AB es un término, ¿ya? Pero yo sí tengo, por ejemplo, la raíz de A más B, así, tal cual como lo encontramos aquí. Esto ya es una raíz de dos términos que yo no puedo, ¿sí? Poner raíz de A más raíz de B. Sí, yo no puedo, es imposible. Solamente se aplica esta propiedad cuando tenemos un solo término, que la raíz se pone para cada término, así como la potencia se ponía para cada término, ¿no? Lo mismo con la división, porque aquí solo tengo un solo término, ¿sí? Tenemos radical sobre radical que se comporta de igual manera que la potencia, se van a multiplicar sus índices, ¿sí? Que son, bueno, al final no necesitaríamos ni siquiera trabajar con radicales, ¿sí? Porque si sabemos que podemos transformar un radical a potencia con la propiedad de la potencia fraccionaria, pues prácticamente trabajaríamos únicamente con las propiedades de las potencias, que son muy importantes, ¿ya?
En este caso, bueno, me gustaría que ustedes miren esta tabla muy importante, ¿sí? Lo tengan ahí presente, que cuáles son los errores comunes que se tienen, los que ya explicamos, ¿no? Los que ya explicamos en general son algunos de los errores que generalmente se presentan, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la aplicación de nuestro tema anterior, si una división, por ejemplo, de dos términos, ¿sí? Un polinomio, para un monomio, recordemos que tengo que dividir para cada uno de sus términos, ¿no? Me quedaría, por ejemplo, aquí la división, me quedaría a sobre a, perdón, estamos con este, ¿no? Lo anotamos en otro lado, vamos a borrar todo, vamos a borrar esto. Me quedaría aquí, no, perdón, me quedaría a sobre a, ¿sí? Más b sobre a, ¿ya? Que esto simplificando, ¿no? Inclusive, miren, aplicando la propiedad de misma base, si tengo la misma base, ¿sí? Me quedaría 1 menos 1, 0. Aplicamos la propiedad de la exponente 0, que me queda 1, y esto me quedaría 1 más b sobre a, ¿sí? Y ese sería mi resultado, entonces, ¿no? Mucho ojo con la aplicación de todas las propiedades que hemos estudiado. La recomendación es hacer muchos ejercicios, una álgebra muy utilizada a nivel universal, la álgebra de Baldor. Sin embargo, estas cápsulas son netamente de información como refuerzo, ¿ok? Como refuerzo para que ustedes puedan entender. Al final de estos videos, exactamente en este video, tienen un documento donde se ha hecho una recolección de ejercicios para que los puedan resolver. Muchas gracias.